Bienvenidos con el primer café de la mañana, con mucha adrenalina y también con un clip que tiene mucha adrenalina. Un clip que tiene 4 millones. Aquí va. Sí, lo han visto 4 millones, ha sido viral por internet y nos da el pie para una de los comentarios que tenemos sobre vacaciones. ¿Son estas las vacaciones que nos esperan? Bueno, no tan alejado, pero sí que ha sido muy interesante ver esto. Pero vamos a ver un poquito las simbologías que deja, ¿verdad? En los comentarios que hay de las personas que grabaron eso, fue un poco una casualidad porque estaba en erupción ese volcán, está en Islandia, un país que lo tenemos aquí, estamos en Suecia. Si ustedes fijan en el mapa de Europa, estaríamos arriba, casi contra el polo, y Suecia estaría aquí con color amarillo y azul, como lo está viendo en el mapa, y acá a la izquierda, ahí en el medio del agua, estaría Islandia. Bueno, en ese país hay volcanes, lógicamente, y uno estaba en erupción, pero los islandeses tienen, al igual que aquí los nórdicos, tenemos amor por la naturaleza. Ustedes saben, como lo repetimos en el capítulo 151, justamente, tendencias después de la pandemia, una de las tendencias que se hablaba era que la gente iba a buscar lugares de naturaleza, buscar vacaciones al aire libre, rurales, también nacionales, ¿por qué no? Mucha gente no va a viajar a otros países, sino que va a hacer vacaciones en sus lugares, en sus naciones. Entonces tenemos que el ambiente natural va a ser uno de los predilectos. Ahora bien, ¿qué tenemos que comentar de este video? Es que se fue tomado en condiciones un poco espontáneas. No se pensaba justamente grabar jugando la gente al voleibol con un fondo de la lava esa que impresiona cayendo del volcán, pero sucede que simplemente es porque la gente de ahí le gusta mucho hacer deportes al aire libre. Justo dio la casualidad que había una deportista de la selección de voleibol de ese país, profesional, entonces se prestaba para la filmación. Pero atención, en los comentarios también se dice de que no había problemas de seguridad. Toda la gente estaba tranquila ahí porque hay un monitoreo constante de los niveles de lava, de erupción. Hay también el personal de salvataje para que en cualquier situación pueda evacuarse inmediatamente los turistas que andan recorriendo esos lugares, ¿verdad? Pero nos da un poquito de inspiración para el tema que tenemos, y es ¿qué pasará después de la pandemia? ¿Cómo serán nuestras vacaciones? Bueno, por varios lugares, aquí incluido en Suecia, se está diciendo, lo cual, bueno, ya los que estamos acá estamos acostumbrados a esta palabra de gradual, ¿verdad? Porque ahora se dice que la apertura va a ser gradual. Bueno, pues también fue el cierre gradual, ¿verdad? Ya es como que es nuestra costumbre hacerlo todo gradual, ¿verdad? Fue muy gradual el cierre, y ahora va a paso de tortuga gradualmente la apertura también. Bueno, pues tampoco nunca se llega a los extremos, ahí vamos por el medio camino, que es el que parece más cómodo, y resulta entonces que sí, con suerte en un mes más estaríamos viendo ya que empieza el tráfico normal, si todo sigue igual, ¿verdad? Y entonces tendríamos vacaciones. Pero ¿qué más? Las vacaciones entonces serán también dentro de las tendencias, pensamos, que son tendencias post pandemia. Les aconsejo, miren después de esto el capítulo 151, donde hablamos justamente, porque es válido para todos los emprendedores, para todos los que se dedican como profesionalmente al sector turismo, por supuesto, porque las tendencias son claras y la gente se va a importar por la salud. Dentro del turismo ya hay, por ejemplo, una fuerte inversión en turismo de lujo. ¿Por qué? Porque el turismo de lujo implica también cierto grado de seguridad, de comodidad, de distanciamiento, de respeto de las normas médicas y demás, ¿ya? Entonces la gente
que tiene posibilidades, que tiene recursos y que no quiere arriesgarse a nada, pues va a preferir esos lugares de lujo. Pero también hay puerta abierta, como siempre la hay, para los innovadores. Porque si ustedes se fijan, esto que recorrió el mundo y 4 millones lo han visto este video, está dando ciertas pautas también. Y ese lugar se está llenando para ver esos volcanes, ¿verdad? Es decir, la tendencia a ver cosas exóticas, a la naturaleza, pero también con cierto grado de seguridad. Seguridad se va a vender siempre. Entonces, esto abre la puerta para la gente emprendedora con fantasía, que diga, bueno, vamos a ver, sabiendo que esto va a ser así, ¿cómo podemos nosotros inventar algo que esté acorde con esta tendencia, ¿verdad? Y ahí entonces la puerta está abierta, porque si no hay capital para construir un hotel de lujo, como en la mayoría de los casos no lo habrá, pues sí habrá también mucha fantasía de parte de los emprendedores para buscar esa vuelta que se tiene que dar para poder ofrecer algo que cumpla con ese requisito. Recordemos entonces que todo lo que sea en naturaleza, aquí estoy diciendo también para los restaurantes, quienes puedan tener servicio al aire libre, eso es una buena idea, ¿verdad? Y no importa que sean en situaciones más rudimentarias, pero el hecho de que como se acepta la vida al aire libre y se la ve como más sana y que permite tomar distancia, entonces ahí tenemos una posibilidad. Entonces, fantasía abierta, pensar en las tendencias, y ya nos vemos en el próximo capítulo de Conectar, pero en la serie, esta serie que se llama Pensar como un economista, porque tomamos algunas pequeñas ideas, clips, y decimos cómo lo vemos esto desde el punto de vista de un economista, de los negocios, para qué nos puede servir. Entonces, hasta la próxima y que pasen un feliz fin de semana.